Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración, hermanito Lester, por favor. Vamos a empezar este estudio bíblico. Oramos. Padre Celestial, que está en los cielos, vamos a empezar a escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Alejandro. Se nos encargado de presentar esta clase, Señor, para que podamos aprender. Tú hablas, Señor, para que tenemos que hagamos nuestra mente, nuestro corazón, para que siempre estemos dispuestos a aprender tu palabra, Señor. Pido que todo lo que hagamos sea para tu voluntad y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, Dios les bendiga grandemente. Buenos días. Vamos a empezar un seminario, continuación de lo que veníamos hablando de los matrimonios, pero ahora vamos a referirlo al hogar cristiano. Entonces, vamos a estar tocando durante mucho tiempo el tema del hogar cristiano o la casa donde vive el hombre y la mujer de Dios, donde viven los hijos de esos padres que sirven al Señor. Entonces, va a ser puntos muy importantes, ya que vamos a estar tocando papeles o roles fundamentales del hogar cristiano. Por ejemplo, el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los hijos. Inclusive vamos a estar tocando dentro de esa misma familia, de ese hogar cristiano, cómo se relacionan con otros hogares. Me refiero, cómo me relaciono yo, mi casa cristiana, con mis amigos, con mi trabajo, con mis suegros, con mis padres, las diferentes casas, cómo se van relacionando unas con otras. Inclusive también vamos a estar observando la relación que tengo yo con la casa más principal o con la casa más importante para Dios. Dios tiene dos casas para Él, en su mente y en su corazón, que son muy importantes. La casa por la que Jesucristo murió, que es la iglesia, el templo de Dios, y la casa del siervo de Dios, donde habita aquel que está adorando a Dios. Analizaremos también lo que es el tema que es muy importante, el tema de las finanzas o la economía dentro de un hogar cristiano. Vamos a tocar el tema de presupuestos, vamos a hablar de salud financiera, vamos a hablar de esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la administración de un hogar, en cuanto al presupuesto de un hogar, en cuanto a los gastos que se nos puede enfrentar, en cuanto a Dios, este mundo y un matrimonio o una casa que estéis ministrando. También mencionaremos en este seminario, cómo yo debo de enfrentar conflictos dentro de mi hogar, cómo debo yo de afrontar o resolver problemas dentro de mi hogar, incluso cómo debo de enseñar a mis hijos a servir a Dios, cómo los niños se tienen que sujetar a los padres. Tengo para el final un pequeño video que vamos a estar observando y viendo para un poco de reflexión acerca de la palabra de Dios. Vamos a basar este seminario en Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si Jehová no edifica tu hogar, en vano vas a trabajar dentro de ella. Quizás yo paso mucho tiempo pensando en proyectos y metas que me he propuesto personalmente, en metas y proyectos que me he puesto a pensar con mi esposa, en metas y proyectos acerca de la familia. Y me pongo a pensar mucho, pero no incluyo como base fundamental a Jehová del ejército, a Cristo en nuestro hogar. Va a ser en vano la edificación. Entonces, este seminario nos va a invitar a edificar la casa junto con Jesús, junto con el Maestro. Es lo más importante. Entonces, la casa del siervo de Dios. ¿Qué es la casa? Vamos a empezar aquí a argumentar y a conversar antes de irnos a la Escritura.
¿Qué significa una casa para todos nosotros? Podemos comenzar. ¿Qué es una casa? Especialmente. Les pregunto, hermanitos. La puerta, por favor. ¿Qué sería una casa? Un lugar donde se adopta, donde se mora. Un lugar donde habitamos, un lugar donde moramos. ¿Qué más puedo pensar? Bienvenidos. Les guardé. Buenas. Donde queráis. Gusto verles por aquí. Bienvenidos a la familia de Dios, a la iglesia. Un abrazo fuerte para ustedes. Ya ustedes son de la casa. Ustedes no vamos a saludar. Estamos hablando acerca de un seminario que estamos empezando de lo que significa la casa de Dios. Entonces, ¿qué es la casa de Dios? ¿Sí, hermana Gracie? ¿Dónde habitamos? ¿Dijo usted, hermanita? ¿Dónde moramos? ¿Dónde moramos? ¿Qué más? Hermana Ana, ¿te comentaba algo? Sí. Entonces, ¿qué sucede en la casa de Dios y qué sucede en la casa del siervo de Dios? El rey David tenía un pensamiento. ¿Cómo es posible que yo vaya a morar en mi tienda mientras Dios no le hemos hecho una tienda? Hablando acerca de una morada, en el tiempo del rey David, estamos hablando miles de años antes, no estaban ellos acampando en tiendas estructuradas con bases, con alfarería, sino que como eran ellos hombres de guerra y era un pueblo que se iba continuamente moviendo, conquistando, hacían tiendas. Inclusive el apóstol Pablo tenía un oficio de hacer tiendas, con telas, con estructura, y moraban allí. Y David se propuso hacerle una tienda a Dios y se trajo el arca de Dios a una tienda. Porque David decía, ¿cómo es posible que yo tengo donde recostar mi cabeza y Dios no tiene donde habitar entre nosotros? Eso para David era algo de suma importancia. Entonces, la casa del siervo de Dios tiene que pensarse y tiene que analizarse de cómo estoy viviendo yo dentro de esa casa. Y de esa segunda casa que vamos a hablar. La casa de Dios la conocemos. La casa de Dios es donde mora Dios, donde habita Dios. Y en la casa de Dios hay un orden perfecto. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho su voluntad para la creación. Han hecho su voluntad para nosotros. Han hecho su voluntad para todo aquel que en Él crea. En Jesús primeramente sea salvo. Ahora, ¿de qué forma es la voluntad mía en mi hogar? Porque Dios puede decir, pero yo puedo disponer. Dios puede ordenar, pero yo puedo desobedecer a Dios. Entonces, la casa del siervo de Dios la voy a basar en la obediencia a Dios. La tengo que basar en que, entendiendo la palabra, yo puedo ir caminando con Dios. Entonces, vamos a hablar de Abraham. ¿Por qué empiezo por Abraham? ¿Cuál es la promesa que Dios le dijo al padre Abraham acerca de todos nosotros? ¿Se acuerdan? Abraham, en ti y en tu simiente serán ¿qué? ¿Los escucho? Bendita toda la familia. ¿Qué significa eso, Jorge? Y serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa de Dios hacia Abraham. Claro. Una promesa que ¿Qué pasaría con la respuesta que le dio Noé a su hijo Cam? En ti serán malditas las naciones por haberme visto a mí desnudo. O sea, estamos hablando que es la misma afirmación, pero con dos caminos muy diferentes. En Abraham, Dios dice, en ti serán benditas. O sea, bendito, bendición, la benevolencia de Dios, el favor de Dios. O sea, Dios está a favor de Abraham. Dios está de la mano con Abraham. Eso significa bendición. ¿Qué significa maldición? Dios no está con esta persona, Dios se aparta de esta persona. Maldición también se define como desaprobado por Dios. Anatema, dice la Escritura, totalmente desaprobado en contra de Dios. Totalmente maldito. Entonces, la bendición
quiere decir que tú estás con Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ya vamos a empezar a abrir Biblia, hermano, así que es una introducción para abrir un poquito el entendimiento y para empezar a estudiar los pasajes. Pablo le dijo a Timoteo, el que no provee para los suyos, el que no provee, porque ese es el hogar cristiano. Hay cosas que son indispensables que no le puede faltar a mi casa, a mi hogar y a mi familia. Yo pienso que no son necesarias, son indispensables. Bíblicamente, las únicas personas que pueden suplir necesidades físicas, emocionales y espirituales, ¿sabes quiénes son? Los padres. Yo veo, hermana Ana, usted, la veo usted con hermano Jorge. ¿Quién suple necesidad espiritual, emocional y física de nacer? Si usted no existe, imagínese usted lo que pasaría con mis hijos. Tenemos un trabajo grande por delante, grandísimo. Génesis capítulo 7, vamos a empezar. Abre tu Biblia, libro de Génesis capítulo 7, el gran diluvio en la tierra. Versículo 1, por favor. Vamos a ver la casa de Noé como ejemplo de un hogar cristiano. La casa de Noé como ejemplo de hogar cristiano. Génesis capítulo 7, verso 1. ¿Sí? Después el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. Amén, hermano. Qué pasaje tan conmovedor, qué pasaje tan conocido, pero yo quiero que analicemos a fondo el llamamiento a Noé. Noé, entra en el arca. Pero el llamamiento, Noé, entra en el arca tú y tu casa. ¿Cuál es tu casa? Amén, hermano. Estamos hablando del hogar cristiano. Dios está diciendo, Noé, entra tú y tu familia. No estamos hablando de que el llamamiento de Dios es al patriarca Noé, o es al ungido Noé, o no estamos hablando de que Noé, bueno, porque Noé es el único que halló gracia ante los ojos de Dios. Es imposible Dios pensar que Noé está sin su esposa, porque lo que unió Dios no lo puede separar del hombre. Entonces ya Dios está pensando en el pacto matrimonial, está pensando en lo que ocurrió en el huerto del Edén. Él no puede ver a Adán y Eva divididos ni separados, lo están viendo como un matrimonio. Noé, entra tú y tu casa, porque son uno. Está hablando del pacto matrimonial, ya aquí en el pasaje también. Entonces, tengo aquí anotaciones, porque este es un seminario que he dado hace mucho tiempo, y estoy leyendo aquí. Noé no solo entra, sino entra a toda su casa, que es lo que estamos conversando. En toda la Biblia, todos los llamamientos, en toda la Biblia, todos los llamamientos no son individuales. En toda la Biblia, Dios nunca le va a decir, Abraham, sal de tu tierra y vete. Y Abraham dijo, esposita mía, Sara, quédate aquí, que ya yo vuelvo. Yo voy a ir a adorar a Dios por allá, en la tierra que me va a fluir leche y miel. No. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿cuál fue el mensaje para Abraham? Tomó a su esposa, tomó a su siervo, a sus consiervos, a todo lo que tenía y se fueron. Cuando Dios habla con Lot, cuando Dios habla con el padre Jacob, cuando Dios habla con el rey David, ¿en qué momento le ha dicho, vete tú solo? Nunca. El llamamiento siempre ha sido al hogar cristiano, siempre ha sido a los siervos, a la familia. Cuando no entendió este mensaje, como proveedor que es, como padre de familia, él comprende que el llamado es para él también y para su casa. Hebreos 11:7, hermanito, por favor. Vamos a leer. Hebreos 11:7. Me gusta este pasaje, nuestro hermano Jorge ha predicado con él. Hebreos 11:7, hermanito. Cuando lo tengan lo pueden leer. Amén.
Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que le condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Amén. ¿Alguien tiene una versión actual, por favor, para que lo pueda leer? ¿Sí? Por la fe Noé advirtió sobre todas las cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que se viene por la fe. Amén. ¿Cuál fue el propósito de Noé de que él entrase en el arca? ¿Qué estaba pensando Noé cuando construyó un arca? Él no sabía y no entendía cosas que no se habían visto. Él no sabía cómo es un diluvio, él no sabía cómo era la lluvia sin cesar hasta inundar la tierra. Él no lo sabía. Él estaba pensando en qué. Lo dice el pasaje. Con temor preparó el arca pensando en su casa. Ahora imagínate, ¿alguien ha visto la segunda venida de Jesucristo? Voy a ponerlo a nuestro tiempo. ¿Alguien ha visto cuando suena la trompeta de Dios y los cielos sean quebrados, la tierra sea partida y todo lo que dice el Apocalipsis? ¿Alguien ha visto eso? Yo estoy pensando como está pensando Noé. Con temor reverente, yo le digo a mi esposa, vamos a congregarnos porque el día se acerca, porque no sabemos cuándo Jesucristo ordene que venga y desea destruir la tierra. Así que vamos a congregarnos y vamos a alabar a Dios. Amén. A Noé le dijeron, Dios mismo, Noé, prepara un arca porque voy a destruir la tierra con el diluvio. Y Noé pensando, bueno, yo no sé qué es diluvio, porque nunca lo he visto. Bueno, yo voy a construir el arca porque Dios me lo está diciendo con mucho temor y yo no quiero que mi esposa se me vaya al fuego eterno o pensando en la muerte. O sea, no está haciendo preparativos, hermano. Eso es importante, esta palabra. Hay que hacer preparativos. ¿Cuántos preparativos estamos haciendo nosotros para nuestra casa para que no se vaya a perder? Hay que hacer preparativos. ¿Cuántos preparativos tengo que hacer yo, por ejemplo, para mañana irme a Alicante a trabajar? Muchos preparativos. Tengo que pensar en lo que voy a trabajar, tengo que hacer una maleta, tengo que meter la ropa, tengo que meter la herramienta, tengo que analizar y centrar mi cabeza en que voy a trabajar haciendo unas cosas allá en Alicante. Vale, muy bien. ¿Qué preparativos tengo que hacer yo para que mi casa se salve? Porque Alicante siempre va a ser Alicante. Hasta la segunda venida de Dios. Que ya no existirá. Lamentablemente es una creación hermosa, pero Dios la ha tenido preparada para la destrucción final. Noé podría decirle a su familia, tú imagínate esto que voy a decir. Noé diciéndole a su familia, a sus hijos, esposa mía, hijos, sigan viviendo su vida. Yo tengo que construir un arca, me voy a subir en ella porque Dios me está diciendo que yo no he hallado gracia ante los ojos de él. Y cuando empieza el diluvio, Noé por la cubierta del barco, viendo ahogándose a su esposa, por ejemplo, y los gritos. Ahora, es entendible de por qué Noé tiene tanto temor, porque ama a su familia. Y el que ama a su familia provee para los suyos. En Venezuela hay algo importante. Me gusta mucho de dónde he aprendido eso. Mi abuela, en paz descanse, nunca tenía la cocina sin una olla con caraotas, frijoles negros. Nunca. A la hora que tú fueras a casa de mi abuela, esa era la comida que estaba ahí. Por si acaso alguien venía, necesitaba comer. Eso es lo más económico que puede ser. Pues díganle lentejas. Aquí en Madrid siempre había una olla de lentejas. Siempre. Mi abuela tenía un pensamiento de que es necesario que en su hogar siempre exista comida para proveer al que tiene hambre. Una persona que la criaron así y pensaba, Jesucristo dijo, ustedes siendo malos, ¿te acuerdas que dijo eso? Ustedes siendo malos, sus hijos le piden pan, hermanada, ¿usted le va a dar una serpiente? No se la da, no se la da.
Hebreos 11:14, por favor. Perdón, me perdonan, que he leído mal. Hechos 11:14. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 14. Vamos a ver cuál es el pensamiento de Pedro. El pensamiento de Noé es preparar un arca para que su casa se salve. Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En el tiempo de Noé es necesario entrar en un barco para no ahogarme y morir por el juicio de Dios. En el tiempo nuestro es necesario escuchar las palabras del apóstol Pedro. Vuélvelo a leer, hermanito Jorge, por favor. Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras para que seas salvo tú y toda tu casa. En el tiempo de Noé, la salvación venía por subirse en un arca. En el tiempo nuestro, la salvación viene por las palabras que el apóstol Pedro le va a decir a este hombre llamado Cornelio. Fíjate, me llama la atención porque Jesucristo venía caminando, eso está en el libro de Lucas 19, verso 9. Jesús venía caminando y Zaqueo está en el camino. Zaqueo está en el camino, un recaudador de impuestos. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, yo voy a ir a tu casa. Y ahí habrá ¿qué? Salvación. Por la boca de Jesucristo hay salvación en la casa de Zaqueo. Vamos a leer Lucas 19:9, por favor. Lucas 19:9. El pensamiento de Jesús, el pensamiento del apóstol Pedro, el pensamiento del mismo Noé. ¿Qué dice Jesucristo? Lucas 19, verso 9. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Amén. La salvación ha llegado también a esta casa. Dios desea, dice la hermanita, Dios desea siempre, siempre salvar la casa donde mora el hijo y la hija de Dios. Dios siempre está pensando en la salvación de ese hogar. Y yo puedo pensar que yo estoy en Madrid y estoy viviendo en Vallecas, Villaverde, estoy viviendo más acá por Morata, estoy viviendo en Alcalá de Henares, tengo un buen techo. ¿Qué salvación me está dando el hermano Alejandro? ¿O por qué me está diciendo que yo tengo un problema con la salvación? Si Jesús está diciéndote que la salvación viene a tu casa, es porque hay algo importante que tienes que hacer. Noé tuvo que construir un arca porque venía un diluvio y su casa entera iba a morir asfixiada por el agua, ahogada por el agua. No se podía quedar nada en pie porque todo iba a ser anegado. Lo mismo tengo aquí escrito en el carcelero de Filipos, lo mismo tengo escrito aquí con el apóstol Pedro. Las mismas palabras, Pedro, las mismas palabras de Jesús, las mismas palabras del apóstol Pablo al encarcelero. Le lavó las heridas, y si crees en Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Dígame, hermanito, si hay algo más importante en esta mañana que la salvación de tu casa. Piensa, ¿qué cosa hay más importante que tengas que hacer que no sea la salvación de tu casa? Tengo que decirte, por la palabra de Dios, que este mundo está preparado para la destrucción. No va a ser eterno. No va a ser eterno. Mateo 16:26. Si yo enfoco mi vida a solo trabajo y a hacer dinero y a prosperar en este mundo, pero mi alma se pierde, ¿de qué sirve? ¿Pueden leerlo, hermanito, por favor? Mateo 16:26. Amén. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O que se puede dar a cambio de la vida?
¿De qué sirve ganar el mundo entero? Yo hago un cálculo muy rápido. A mí me gusta hacer cálculos y ver las proyecciones de la vida, porque para mí es algo que me hace reflexionar. Yo tengo 37 años. Por ejemplo, yo me voy a proponer comprarme una casa. Necesito ahorrar por lo menos 5 años de mi vida. Ya tendría 43. Después entro a la casa. Tengo que pagarla 30 años. Entonces llegaría a 67 años, 70 años para que termine de pagar mi casa. Luego que tengo la casa, voy a pensar, bueno, ahora tengo una casa, pero me gustaría una más grande, con 70 años. Voy a tratar de buscar otra más. Y voy pensando en la casa, voy pensando en el coche, voy pensando en un trabajo mejor y se me va la vida. Se me fue la vida. A mí sí, hermano, ya doy la palabra. A mí se me va la vida pensando en buscar un trabajo mejor. Se me va la vida pensando en cuando tengo un coche quiero uno superior. Se me va la vida pensando en cuando poseo una casa de 80 metros, ya la pagué, ahora quiero una de 120. Y cuando tengo la de 120, pienso en un chalet porque ya el chalet sería hasta mejor la piscina. Y se me va la vida. ¿Y qué pasa con tu alma, hermana? Sí, sí, hermano. Viendo los versículos que estamos viendo, me pregunto si Dios se refiere a una casa de otro país. Me parece que Dios se refiere a la familia. Nosotros somos la casa. Sí, pero cuando dice a Noé, que una casa, se refiere a tu familia. Entonces, yo tengo mi casa en Honduras, pero mi casa está aquí conmigo. Amén. Entonces, cuando yo pienso, porque todos los versículos nos va diciendo, por ejemplo, Josué, que como mi casa Dios me sirvió. Amén. Usted y su familia. ¿A dónde quedará la casa de Honduras con la segunda vez? No, ya puedo tener 5 casas, pero mi casa es la que conmigo, mi esposo, mis hijos. Juan 14, siguiendo la idea de usted, Juan 14, Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Yo voy al Padre a prepararlo para ustedes. Porque donde yo voy, yo quiero que ustedes también estén conmigo. Porque en la casa de mi Padre, yo necesito anhelar algo importante. Y lo más importante es habitar con Dios. Lo más importante. ¿Qué podemos resumir? ¿Qué tiempo tenemos? 11:18. Tenemos que ver un video. ¿Qué tenemos que resumir? El pensamiento de Noé, el pensamiento de Zaqueo, de Cornelio, del encarcelero de Filipos. Ahora, Noé pensaba que con temor y temblor voy a hacer el arca para que mi casa, mi esposa, mis hijos, todos se salven. Lo que dice hermana Ana, no es una interpretación correcta si pensamos que Noé iba a agarrar el poco de palo y el poco de tela con que hizo la vivienda y subirse al arca cuando ya bajara el diluvio, volver a bajar esos palos. No, hermano, no estamos hablando de eso, estamos hablando de su esposa, sus hijos. Sí, hermano Jorge. Es que se hace muy común, hermano. Son a veces son cosas que dice a lo común, como dice la gente. Yo voy para la iglesia, pero a veces pensamos que la iglesia son las 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, se refiere a que hablamos así popularmente, a como se viene primero. Voy para la iglesia, voy a ver la iglesia, voy a reunirme con la iglesia. Así es, hermano. Y es lo mismo, entonces son cosas que a veces, pero realmente como la Biblia es tan, Por ejemplo, hermano, usted Dios es tan detallista. usted ahorita está trabajando allá, pero tiene su casa acá, porque está su hija, su esposa. Ahora, si usted su hija y su esposa se va, su casa se va con usted. Amén. Cuando usted esté aquí acá. Así es. Así es. Entonces, ¿qué pensaba Zaqueo? ¿Qué pensaba Zaqueo cuando se le atravesó a Jesús? Y Jesús le dice, Zaqueo, tranquilo, Zaqueo, yo voy a tu casa y la salvación va a estar en tu casa. ¿Cuál es el pensamiento de Cornelio? Ese ángel que le hablaba a Cornelio decía que venía un hombre y le iba a decir las palabras que eran necesarias para que él fuera salvo él y toda su casa. El apóstol Pedro, viendo el lienzo cayendo sobre la tierra, un lienzo que bajó 3 veces del cielo, una visión que tuvo de animales de todo tipo, Pedro ve mata y come. ¿Qué significa esto, Señor? Si yo no comí animal impuro, necesito que le vayas y le prediques a un gentil, a una abominación que tú crees llamar gentil. ¿Qué pensaba Pablo con el encarcelero? ¿Tú le predicarías a aquel que te metió preso en la cárcel?
Tú le predicarías a aquel que te tiene bajo un cepo, pero Pablo y Silas cantaban. Pero tú le predicarías a un hombre que te está afligiendo y representa el imperio de Roma. Yo lo pongo a mi tiempo y una vez un predicador, gracias al Señor, me dio buenos consejos. Yo llegué a tener resentimiento, ira, por lo que le hacían a mi país. Hay simpatizantes de gobierno y colores de gobierno hicieron mucho daño al país. Y yo llegué a sentir, lamentablemente, resentimiento e ira. Lo tengo que decir. Y me decían, Alejandro, eso no trasciende a la vida eterna. Y es más, si te toca predicarles, su alma vale más que su ignorancia por Dios. Porque para Jesús, el morir en una cruz, todos ellos valen mucho. No son menos que tú. No son menos que tú. Yo entendía eso. Vamos a ver un pequeño ejemplo y pasamos a un vídeo. Génesis 35, del 1 al 3. Primer libro de la Biblia, Génesis 35, del 1 al 3. Vamos a ver un ejemplo. La casa del siervo de Dios. ¿Qué dice Génesis 35, del 1 al 3? Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestro vestido. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Fíjate, la palabra de Dios a quién va dirigida. ¿A quién es el llamamiento? Dios le llama a Jacob. Jacob, ven a adorarme. Y Jacob podía haberle dicho a su familia tranquilamente: a mí Dios me está llamando, yo voy a ir a adorar a Dios, permanecer aquí y vamos. ¿Cuántos padres de familia vienen a la congregación y quieren cantar Voy camino de Canaán, quieren cantar Cuán bello es mi Señor, quieren cantar He decidido seguir a Cristo y mi familia en tinieblas en el mundo? Pasamos a un momento, voy a hablar como en el antiguo pacto, yo quiero para mí la tierra de Canaán, pero para mi familia quiero la tierra de Egipto. Esclavos en Egipto, pero yo quiero ser libre en la tierra de Canaán. El padre de familia no piensa así. Jacob no piensa así. Noé no piensa así. El mismo Cornelio está abrumado con la visión y el apóstol Pedro, tranquilo, que ya entendí, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Jesucristo dijo a Zaqueo: tranquilo, Zaqueo, la salvación ha llegado a ti y a tu casa. Hermana Ana mencionaba Josué 24:15, porque Josué decidió servir a su hogar. Yo no sé qué van a decidir ustedes, dijo Josué, estando muy viejo, anciano. Yo he decidido servir a Dios con toda mi casa. Josué 24:15. Tenemos que entender que es de suma importancia que si yo quiero para mí la tierra de Canaán, si yo quiero para mí la salvación, porque quiero escapar del fuego eterno, porque quiero escapar del infierno, no son metáforas, no son mitos, no es una alegoría. Es verdad. Jesús ha dicho que existe el mal. El enemigo existe. No creas tú que es un invento del mundo. No, Satanás es un invento, el diablo, Belcebú, el 666. Eso es mentira, Alejandro. Eso son puras leyendas urbanas. Pues el diablo existe, el enemigo está operando y lamentablemente no se va a detener hasta que concluya su obra.
y su obra está limitada por Dios. La obra de Satanás es hacer que hasta el mismísimo Jesucristo no muera por nosotros. Le tentó 3 veces en el desierto. Jesús prefiere ir al desierto antes que yo vaya a un desierto. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando, la gracia del hermano que ministraba el jueves, estamos pensando las pruebas que se nos han venido en sobremanera a nosotros como una bendición? Porque quizás la prueba para mí, digo, este es el castigo que Dios me ha dado. O este es el enemigo que me está castigando. Y no pensamos que el castigo es para probar mi fe, es para ser probado y aprobado por Dios. Todo indica que Dios llama a Jacob solamente en este pasaje. El único que puede adorar a Dios quizás es Jacob, pero él decide llevar a su familia. Él decide exhortar a su familia. Quiten los ídolos. ¿Por qué Jacob dice eso en el pasaje? Porque él sabe y conoce que dentro de su propio hogar hay deficiencia y necesita exhortar, necesita animar. Siempre le digo a Yubi, quizás soy un poquito pesado. No dejes de estudiar en la semana, yo estoy fuera, no dejes de abrir la Biblia, no dejes de reunirte, no dejes de estudiar, se lo digo. Igualmente, ella me tiene que decir a mí, no llegues y no te conectes. Ya estás conectado. Me lo recuerda. ¿Por qué? Porque es necesario la edificación de todos nosotros. ¿Para qué? Para no caer, hermanos. Esto es para no caer, no para otra cosa. El llamado de Dios de Jacob a su casa, ellos se preocuparon por adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por adorar a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por estar adorando a Dios?